Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuidado con los profetas falsos. Se acercan con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. A ver, ¿acaso se cosechan uvas de las zarzas o higos de los cardos? Los árboles sanos dan frutos buenos. Los árboles dañados dan frutos malos. Un árbol sano no puede dar frutos malos, ni un árbol dañado puede dar frutos buenos. El árbol que no da fruto bueno se tala y se echa al fuego. Es decir, que por sus frutos los conocerán. Palabra del Señor. Hoy Jesús nos habla de un tema crucial en nuestra vida: los falsos profetas, que son de muchos tipos. Aquellas personas que vienen supuestamente a hablarnos en nombre de Dios, pero que en realidad dan una palabra que no es de Dios, sino que es de ellos mismos, que muchas veces usan el nombre de Dios, pero que en realidad nos alejan de Él. Y esto se da en infinidad de casos y es un tema complejísimo, porque si esto fuera únicamente con personas externas a la iglesia, pues sería muy fácil simplemente decir: no sigo a profetas externos a la iglesia católica, y se acabó el problema. Sin embargo, tristemente tenemos que admitir que muchas veces personas y pastores de la misma iglesia pueden estar siendo falsos profetas. Y de ninguna manera me quiero referir o me estoy refiriendo a la legítima autoridad del Santo Padre, el Papa, sino a tantas personas que intentan interpretar al Papa o intentan interpretar la Biblia a su manera. Y entonces Jesús, en el fondo, nos viene a traer un criterio que no es fácil de aplicar, pero que tenemos que aprender a usar. Y ese criterio es la frase repetida 2 veces: por sus frutos los conocerán. Por sus frutos. El tiempo nos demuestra quién viene de Dios y quién no. ¿Cuándo podemos decir que hay un falso profeta? Pues en muchos casos. Desde personas que predican el Evangelio, pero que luego llevan a escondidas una doble vida de pecado. Hemos conocido tristemente muchos casos. Pero también podemos hablar, y esto es más frecuente y quizá incluso en algunos aspectos más peligroso, aquellos que vienen, por ejemplo, a hablarnos de una falsa moral. Recientemente ha causado furor en Internet un sacerdote famosísimo en las redes y en YouTube que está publicando entrevistas en contra del magisterio de la Iglesia, pero diciendo que lo hace en nombre del Papa. Y bueno, pues hablando de temas falsos de moral, desviando a las ovejas, realmente tratando de apoyar posturas que, incluso si lo hiciera con buena intención, que es posible, está realmente alejando a las ovejas, está siendo un falso profeta. Y así como escuchamos voces que usan incluso la Biblia para decirnos: no, no es, tal cosa no es pecado, esto no es problema, hay que abrirnos, hay que ser de mente abierta. Muchas veces eso se usa para supuestamente acercarnos a Dios, y en lugar de ello nos aleja. Pero también se da el caso de sacerdotes muy bien intencionados, pero extremistas, que ven a Satanás en todas partes y que satanizan muchas cosas, incluso al mismo Papa, y que también nos alejan de Dios y de la Iglesia. O sacerdotes que vienen con mensajes apocalípticos exagerados, viniendo a sembrar la desconfianza, el miedo, el terror, a sembrar rigorismo,
a decir que todo es pecado y que todos están mal, también allí hay falsos profetas. Y así podríamos seguir hablando, por ejemplo, de cuántas veces ha habido clérigos de la iglesia que supuestamente por luchar por la justicia de los oprimidos, de los débiles, de los pobres, finalmente terminan apoyando la violencia, terminan apoyando a facciones, a posturas completamente equivocadas. En fin, no es fácil caminar en la vida espiritual cuando los mismos que deberían hablar o deberíamos hablar en nombre del Señor podemos desviarnos. Aquí Jesús se centra en aquellos malintencionados, pero es que también puede haber gente bien intencionada que, convencidos de sus ideas, en el fondo no sean fieles al Evangelio. Oremos al Señor por esas personas, por esos predicadores, pero también oremos al Señor que nos dé sabiduría para seguir a Cristo por el camino de la iglesia, ni un paso adelante, ni un paso atrás, siguiendo el Espíritu de Cristo y su Evangelio y sin desviarnos de la verdad, con equilibrio y con prudencia y sabiduría, mirando bien los frutos, porque un árbol sano da frutos buenos, pero un árbol dañado da siempre frutos malos. Que así sea.